Buenas noches, bienvenidos a Spooky Night with Nico. Y bueno, como igual se está acercando a la vuelta de la esquina, se encuentra ya el Día de los Muertos, una festividad muy importante para mi país, México, por lo cual esta vez les traigo leyendas de México y más que nada leyendas de mi estado, leyendas de Campeche y también de la región de la península Yucatán. Comencemos con estas 3 historias que espero les encanten, les guste. Esta historia realmente es muy, quiero decir, quizás un poco triste o demasiado. Se trata de la leyenda de Doña Inés. Se cuenta que en el siglo XVIII, sí, en los 1705, 1700, por esos años, bueno, había una familia de un padre y una hija. De hecho, eran españoles que habían llegado a Nueva España en ese entonces. Y el señor se llamaba Don Jorge y era muy sobreprotector con su hija, que se llamaba Inés. Simplemente, esta mujer únicamente iba cada viernes y cada domingo a misa, a venerar el Cristo de San Román y hacer todo este tipo de actividades religiosas, y su padre no le permitía nunca salir absolutamente a ningún otro lugar. ¿Por qué? Porque pensaba que tenía algún tipo de amorío con alguien y la cuidaba demasiado, así que no dejaba que tuviera ningún tipo de vida social. Pero una noche, escuchando pasos en su casa, abre de la nada su puerta a la habitación y encuentra a un muchacho, a un joven, según llamado Arturo, y enseguida lo enfrenta y le pregunta qué hace ahí y le reclama, intentando hacer un enfrentamiento básicamente. Y Inés le escucha, trata de intentar que su padre no ataque a su prometido, porque aparte de eso, Inés empieza a decirle a su padre de que Arturo le va a proponer matrimonio, y su padre ya con la espada desenvainada ya está a punto de asesinarlo, y ella está rogando por favor que no asesine, que se muere su vida y que simplemente los deje vivir. Y el caso es que no es así. Le dice y lo acusa a este Arturo de que es un pirata y de que simplemente es un asesino, es un traidor, es absolutamente la escoria del mundo. Inés lo trata de defender, y estos dos, tanto Arturo como el padre de Inés, Jorge, empiezan a luchar y empiezan a encontrarse y empiezan. Y el caso que Arturo termina asesinando a Don Jorge, le corta la garganta, y previamente Inés había desmayado, había caído desmayada por tanto alboroto y tanta pelea. Pero cuando su padre es asesinado, deja salir un grito espeluznante, y es cuando ella despierta. Y una vez que ella despierta, se encuentra a su padre muerto. Y dicen las historias por ahí que automáticamente se volvió loca, perdió total cordura en ese momento, ya no supo qué era realidad y qué era mentira, y empezó a pedirle perdón a su padre. Y en eso Arturo, dicen por ahí, que simplemente al verla en ese estado la deja y sigue con su vida, porque así era pirata al fin y al cabo. A Inés lo terminan encerrando en un manicomio. 3 meses después fallece. Y bueno, les contaré una de mis historias favoritas, se podría decir. Es una leyenda muy popular. La mayoría de nosotros, cuando estamos muy chiquitos, nos las cuentan y crea la verdad muchísimo miedo. Y bueno, esta es la leyenda de Xtabay. Si quizás eres de la península de Yucatán, quizás has escuchado sobre esta leyenda, esta historia acerca de una mujer hermosa, preciosa, de cabello largo, que llega a atraer a los hombres y después asesinarlos. Una historia muy perturbadora, porque se supone que
se encuentra en las calles, no en las calles, en las carreteras, medio de la noche esperando. Es como que... Y la verdad me he dado cuenta que es un personaje, o que es no un personaje, sino una imagen de una mujer muy constante en muchísimas leyendas alrededor del mundo. Pero bueno, empezamos con esta leyenda. Cuenta la leyenda que Leshtabai de hecho tenía una hermana. Sí, estaba Leshtabai y Utzkalei. Son dos hermanas, bueno, eran dos hermanas que eran de sangre. Entonces se decía, ¿no?, que Leshtabai era una mujer muy benevolente, muy buena, bondadosa, ayudaba a muchísimos animales, ayudaba a curar a los enfermos, a apoyar. Ella era muy dispuesta a apoyar a las personas, a todo lo que a quien necesitara. Pero era muy juzgada por la sociedad en ese entonces, ya que disfrutaba de su sexualidad, de su cuerpo, y solía acostarse con muchos hombres, con muchas personas. Y era demasiado juzgada en una sociedad conservadora en extremo en esos momentos. Estamos hablando de hace muchísimos siglos. Y entonces, a pesar de toda esa bondad, a pesar de todo ese positivismo, simplemente la veían con muy malos ojos. En caso de su hermana, Utzkalei, era diferente, era vista como simplemente la perfección absoluta, como una mujer debía ser. Era todo lo contrario a Leshtabai. Eso incluía de que no era tan bondadosa, que no era tan dadivosa, y no eran todo lo contrario, ¿no? Pero la diferencia, y porque era la favorita del pueblo, que no se metía con varios hombres, porque actuaba como una mujer debía actuar, según ellos. Y entonces tenían estas dos mujeres, estas dos hermanas contrapuestas. El caso es que Leshtabai fallece un día, y se dice que de su cuerpo desprendía un perfume, un aroma exquisito y delicioso, uno muy atrayente, demasiado, y que simplemente era así, ¿no? O sea, de su cuerpo desprendía este perfume hermoso, precioso, atrayente, como un néctar. Y de hecho hay muchas variaciones de esta leyenda. Algunos dicen que ese aroma fue después de que le fuera sepultada, otros de que esta fue la forma en la que la encontraron, porque todo el pueblo se llenó de este aroma. Y de hecho algunos dicen que los animalitos que ayudó y los enfermos fueron los únicos que asistieron a su funeral y que la acompañaron, y que de hecho una flor muy hermosa nació encima de su tumba y la rodeó completamente. En el caso de su hermano Utzkalei, bueno, también fallece luego, pero ella decía de que si su hermana, siendo una pecadora y siendo de esa forma, tenía un aroma, un perfume muy atractivo y muy hermoso, entonces ella sería muchísimo mejor, porque pues ella nunca había hecho todo lo que su hermana había realizado. Pero el caso es que un día muere ella, y todo lo contrario. Aunque todo el pueblo fue a su funeral y estuvieron allí y le llevaron hermosas rosas y hermosas flores, había un olor putrefacto y un olor horrible que emitía, y que de hecho dicen que todas las flores que estuvieron en su tumba simplemente se marchitaron. Entonces se dice que después, aprendiendo según de su hermana, le pide a ciertos seres no tan buenos que la regresaran. Y bueno, lo único que aprendió de su hermana, o que ella creía que le iba a servir para hacer, pues así como que todo ese positivismo, toda esa belleza que su hermana había dejado, pues termina yéndose o aprendiendo únicamente a atraer hombres. Entonces se dice de que Leshtabai, pero en realidad es su hermana Utzkalei, se encuentra en las calles, se encuentra en las carreteras peinando su cabello. De hecho hay una peineta muy especial, peinando su cabello largo, esperando atraer un hombre y para después asesinarlos.
una historia muy perturbadora y que luego sí da demasiado miedo. A mí me dejó demasiado miedo antes. La siguiente historia que les contaré se trata de unos muy conocidos árboles por esta región que se llaman el checá y el chechén. Y se dice que el chechén es muy peligroso porque te puede enfermar, te puede dar sarpullidos. Dicen que inclusive la sombra es suficiente para que te enfermes. Y el chacá, dicen que si hay un chechén, te vas a encontrar un chacá cerca. Y que uno es la enfermedad y el otro es el antídoto. Siendo el chechén la enfermedad y el chacá el antídoto. Así que están juntos siempre. Pero bueno, hay una leyenda, hay una historia detrás de esto. De estos dos árboles, de por qué se encuentran aquí. Y bueno, es lo que les contaré. Hace muchísimo tiempo se dice que habían dos hermanas Tisik y Kinich. Kinich era muy bueno, muy positivo, protegía a las personas, mientras que pues Tisik, que de hecho era el hermano mayor, tenía como que un corazón más frío y más cerrado y más... Eran dos polos opuestos, de hecho. Entonces los dos hermanos, Tisik y Kinich, se encuentran con una mujer hermosísima llamada Nikteha, y ambos se enamoran perdidamente de ella. Ambos quieren estar con ella, quieren simplemente pues, ya saben, enamorarla y enamorarse y estar con ella. Y entonces un momento Tisik, en el afán de conseguir esta mujer y de estar con ella, propone a su hermano un duelo, una lucha, para ver con quién se queda esta mujer. Pero el caso que los dioses se enojan demasiado por esta batalla, por esta lucha entre estos dos hermanos que absolutamente no tenía cabida. Y entonces, según se dice, que esa noche todo se cubrió de nubes muy negras y que de hecho hasta la luna se escondió. Los dioses estaban muy enojados y de hecho en esa lucha ambos hermanos murieron. Al morir, ellos se encuentran pues, en el inframundo, en el más allá, y ruegan de nuevo a los dioses que por favor los haga regresar a la tierra, que por favor les permita ir con su amada. Y bueno, los dioses se apiadan de ellos, pero los regresan como dos árboles. Uno que se vuelve como prácticamente la enfermedad y que te puede hacer muchísimo daño, que es el chechén, que en ese caso fue Tisik, y el chacá, el chacá, que se volvió el antídoto, un árbol muy positivo, un árbol muy bueno. Y bueno, Nikteha, al saber de esta historia, se encuentra muy triste, tanto que termina falleciendo también. Y los dioses, pues para darle como que una recompensa por todo lo que había pasado, la regresan como una flor que se encuentra cerca del agua, y es lo que son los llamados lirios. Nos vemos en otro momento con otras historias, con otra temática. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo hasta octubre. Spooky Nights with Nico. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Y